Ya está con nosotros Silvina Saavedra, subsecretaria de Ambiente y Salud de la Municipalidad de Paraná. Silvina, buenas tardes, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy justamente es el Día Mundial de la Zoonosis. Queremos conocer por qué se celebra o se conmemora, mejor dicho, este día y por qué es importante, ¿no? Porque en mi caso no creo mucho en los días de, pero bienvenido sea si sirven para concientizar y trabajar al respecto. Bien. Se celebra este día o se conmemora este día porque fue el día en que se colocó la primera dosis de vacuna antirrábica que lo hizo Louis Pasteur, ¿sí? Un científico, un químico, físico-químico, microbiólogo, que elaboró la vacuna antirrábica. ¿Por qué se le da tanta importancia? La rabia es una enfermedad mortal. ¿Y quién transmite la rabia? La transmiten los animales. Por eso es ¿Todos una los animales zoonosis. o algunos? Los animales de sangre caliente, por así decir, los mamíferos, ¿sí? Ah, claro, la mayoría de los que tenemos más cerca de alguna forma. Perro, gato, o sea, por ahí hurones, a veces animales silvestres, y tenemos un ciclo aéreo que le llamamos de la rabia, que son los murciélagos, que ese ciclo es el que uno tiene que estar vigilando y el que, se vigila, no lo podés controlar en el sentido de que no podés vacunar los murciélagos, ¿sí? Claro, pero por eso los murciélagos no son siempre como los malos de la película. Veo que uno es como que desde chico le tiene cierto temor a los murciélagos, siempre es como presentado como lo malo. No tienen nada que ver ellos, obviamente. No, sin embargo, son súper beneficiosos para el ambiente. Los murciélagos son controladores naturales de mosquitos, de polillas, de todo eso. Simplemente lo que tenemos que hacer es tener los cuidados. Y por eso cuando hablamos de zoonosis siempre decimos que son enfermedades de los animales que accidentalmente se transmiten a las personas. En el caso de la rabia, que yo te indicaba hoy, que fue por eso, fue también un... O sea, la gente, vos si te enfermás de rabia, te morís, no tenés un tratamiento. Hoy pasa lo mismo, hoy una persona que es mordida, de hecho el año pasado en Buenos Aires murió una persona que la mordió un gato y la persona murió, ¿sí? Y el diagnóstico fue rabia. Afortunadamente hay pocos casos, ¿no? Hay pocos casos porque se implementa la vacunación antirrábica. Lo que hizo Louis Pasteur fue hacer la vacuna antirrábica en humanos, ¿sí? Que en aquella época era, o sea, se morían muchas personas morían de rabia. Bueno, al colocar la vacuna antirrábica en humanos, se hace antes, o sea, vos tenés un periodo para hacerlo. Si un animal con rabia te muerde, vos tenés hasta 10 días desde que tuviste ese accidente para que se te coloque la vacuna antirrábica. Claro. No es cualquier animal. Esa vacuna no se pone a todo el mundo como para no generar alarma, ¿sí? Siempre se hace, en el caso de los humanos, se utiliza cuando tenemos una alta sospecha de que el animal que nos mordió tenga rabia. Y en los animales sí se debe hacer anualmente, en el caso de los perros y gatos, para prevenir en ellos la enfermedad y que ellos no la puedan transmitir. Es importante esto, Silvina, porque por ahí el tema de castraciones está muy instalado, pero no sé si está tan instalado el tema de la vacunación. Como ya hemos hablado en otra oportunidad, en mi caso provengo de una zona rural y todavía en el campo, no sé si es lo mismo o no, no se acostumbra tanto a vacunar a los animales, sobre todo a perros y gatos. Es como vos decís, hay que hacer una prevención. Yo te mencionaba hoy que hay un ciclo silvestre de la rabia que es el de los murciélagos y por ahí también de animales silvestres como los zorros, ¿sí? Esos murciélagos que yo te mencionaba son los que conviven con nosotros, son murciélagos insectívoros, o sea, la mayoría de los que tenemos nosotros deambulando son insectívoros, comen insectos. ¿Por qué se enferman de rabia? Porque a veces en sus migraciones conviven con otras especies que pueden tener contacto con animales y contagiarse, ¿sí? Claro. O sea, mantienen en la colonia el virus. Esto ya viene de años, digamos, el virus se mantiene. Y se habla por allí también como que el murciélago, con su metabolismo que lo baja por cuando hibernan y demás, es como que también puede sobrevivir a la rabia. Sí. Se habla de eso, ¿sí? Hay pocos estudios hechos, pero con los modelos matemáticos y cosas así que se hacen, se puede suponer que sucede eso. Silvina, ¿y cómo detecto que un animal, un perro, un gato o un murciélago u otro mamífero tiene rabia? O una persona, no sé, en el peor de los casos. Vamos a lo que hoy más tenemos que prevenir, que es lo que yo te decía, los murciélagos. Un murciélago que yo veo volando de día o en algún lugar que no es habitual, o sea, no lo encuentro en un galpón, lo encuentro volando de día, ¿sí? El murciélago normalmente anda a la nochecita,
Claro. al atardecer. Uno a veces Sí. va, no sé, a la zona donde hay casas antiguas, algunos árboles, o la zona del Parque Urquiza, a la nochecita se ven. Claro, si están volando a la nochecita, está todo bien. Ahora, si vos ves un murciélago al mediodía volando, eso ya es grave. ¿sí? Ahí sí tengo que tener cierto temor. Claro, es porque se le alteró la conducta. En un perro se altera el comportamiento también, se pone muy agresivo. Lo mismo también en un gato. Pero tenés dos fases. Una fase que es en que el animal está agresivo y otra fase en que el animal está como deprimido, ¿sí? Entonces, que eso va en la medida que va evolucionando el cuadro. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? La prevención. El dueño de animales, o sea que tenés perros o gatos, vacunarlo anualmente para la rabia, porque así prevenimos que si un gato, por ejemplo, cazó un murciélago y justo ese murciélago estaba infectado, el gato no se infecte y no transmita la enfermedad. ¿sí? Bien, eso es lo importante. Eso ¿Y es se importante. transmite con simplemente, no sé, tocar el gato? Con ¿Estar la en contacto? mordida, tiene que morder, Ajá. porque está en la saliva el virus de la rabia, ¿sí? Ahí Claro. estaba viendo las imágenes, esas imágenes son de operativos que hacemos con la WADER, ¿sí? Ajá. En los barrios, y se hace ese abordaje integral, se hace con la gente de enfermería, se hace el abordaje en las personas y con la gente de la Tecnicatura de Higiene y Salud Animal se vacunan los perros y se desparasitan. También cuando hablamos de zoonosis, los perros tienen parásitos que son muy peligrosos, sobre todo en las primeras etapas del crecimiento, o sea, en los niños, ¿sí? Hay parásitos que te pueden generar enfermedades respiratorias, como hay parásitos que te pueden hacer perder la vista, ¿sí? Claro. Y en otros lugares de nuestra provincia hay también parásitos que transmiten los perros que generan lo que se llaman el quiste hidatídico, o sea, la hidatidosis, que es una enfermedad que si bien a veces te la pueden diagnosticar cuando sos niño, que ocurre generalmente en localidades donde la infestación, o sea, donde vos tenés muchos perros que están eliminando ese parásito, o sea, tenés muchos perros infectados y transmiten, digamos, al ambiente. Te doy un ejemplo, acá en Entre Ríos, Feliciano es un lugar que tiene muchos casos de hidatidosis en niños, o sea, se detectan en los niños, que esos quistes que yo te mencionaba hoy se pueden formar en los pulmones, en el hígado, en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Claro. A veces te morís y nunca supiste que tuviste un quiste hidatídico, pero a veces puede suceder que ese quiste se rompa y te genere alguna complicación. Por eso es tan importante, ¿no? Estas campañas, como en el caso de ustedes que van casa por casa. Estuvimos en un operativo la vez pasada y justo hoy tuvieron otro operativo, ¿no? Esta campaña integral tanto para perros, gatos y también para personas. Como Así es algo que desde el municipio hemos implementado, que lo hacemos en las áreas programáticas de nuestros centros de salud municipales, justamente este abordaje hacia las personas y también hacia los animales, vacunándolos y desparasitándolos. ¿Y cómo lo recibe la gente? ¿Son bien recibidos? Porque por ahí dicen, no, ¿por qué vienen a vacunar mi perro, mi gato? ¿O ya la gente tiene conciencia? No, tienen conciencia. Además, es algo que al estar tan distantes, ¿viste? Primero, a veces se dificulta poner una vacuna en esos barrios por allí tan vulnerables, ¿sí? O sea, es difícil llevar el perro al veterinario. Y cuando vas a esos barrios, también no tienen un solo perro por casa. Hoy nos sorprendíamos que hicimos 5 o 6 casas y hicimos 40 perros, ¿viste? O sea, se vacunaron y desparasitaron 40 perros. En un operativo anterior, también en ese barrio, fueron 140 animales vacunados y desparasitados. Y no te estoy hablando de 200 casas, te estoy hablando de 40 casas o menos, 30 casas, ¿sí? Entonces, es alta la carga animal y la convivencia estrecha que tienen también con sus propietarios. Es llevarle, digamos, una herramienta más para prevenir las enfermedades. Por supuesto, en esto los niños siempre son un factor clave, que son los que más están en contacto, ¿no? Que juegan con el perro y con el gato. Y estos operativos van a continuar, me imagino. Los hacemos una vez por mes, ¿sí? Y tomando, ya te decía, las áreas programáticas de los centros de salud municipales. La semana que viene tenemos otra vez en La Toma, el miércoles, y después el viernes lo tenemos en la zona del barrio San Martín, ¿sí? Que si bien
están cerquitas de ahí, de donde funciona Salud Animal, a veces se le dificulta llevar los animales, por lo que yo te decía hoy. Tienen muchos animales por casa. ¿Sí? Y ustedes van caminando, golpean las puertas, las manos y bueno, dicen, bueno, somos tal y tal, vamos a vacunar. Sí, y se van detectando distintas cosas. Por ejemplo, porque como vamos también con el equipo médico, con los enfermeros, ¿sí? Se van detectando por allí, la persona, viste, no se acercó al centro de salud, le faltaba una vacuna, o a veces alguna herida que se infectó, entonces se van derivando, o alguna recién embarazada que no fue captada, o que le faltan vacunas. Entonces todo eso se va captando en ese operativo. Al que le sumamos también la parte de saneamiento ambiental, que van desratizando, o sea, colocando cebos para roedores, que también sabemos que los roedores pueden transmitir leptospirosis, que es otra enfermedad, otra zoonosis de las que hablábamos hoy, que, bueno, haciendo, a ver, para combatir los roedores no es solo colocar el cebo, no solo se coloca el cebo, sino también que se van dando las indicaciones de modificar el ambiente para que no sigan proliferando. Claro. Otro tema que tiene que ver con esto, pero justo me acordé recién, me surgió recién, el tema de las cucarachas, que hay épocas del año donde hay muchas, creo que esta no es la época donde más hay, me parece que es más en verano, ¿no? Que suelen proliferar a veces por el baño, por las mesadas. ¿Son muy peligrosas? La cucaracha es, o sea, se les llama fomites, o sea, ellos pueden llevar microorganismos porque tienen las patitas pegajosas y porque andan sobre distintos lugares. O sea, vos tenés las cucarachas que pueden andar sobre la materia fecal, aunque suene asqueroso, y después esa misma cucaracha va sobre la comida. Entonces, eso es lo peligroso, ¿sí? O sea, son vectores, o sea, no son vectores, no están de acuerdo a lo que es el significado de vector, pero sí lo transportan al microorganismo, ¿sí? Son vectores mecánicos que se llaman, no son vectores biológicos, sino que transportan el microorganismo y van contaminando distintas superficies que después pueden, a uno, por ejemplo, te agarró una diarrea y vos no sabes por qué, ¿viste? Yo me lavé las manos. A veces puede ser comida mal conservada o a veces contaminada justamente porque pasaron las cucarachas o las moscas. O sea que si observamos esto en nuestras casas tenemos que controlarlas. Hay que controlarlo, sí, las cucarachas hay que controlarlas. Todo lo que es, todos los insectos esos que tenemos en el domicilio hay que controlarlos. Y hablando justamente de control, no iba a hablar de este tema hoy, pero siempre cuando la veo a Silvina me acuerdo del tema porque ella es alguien que trabaja incansablemente con respecto al dengue, justamente a la prevención, y me acordé estos días por el calor que está haciendo, algo atípico para esta época del año. Creo que antes de ayer fue el día más caluroso en todo el mundo, no solamente aquí. ¿Cómo estamos ahora? Este calor me imagino que no es nada bueno, ¿no? En cuanto para la prevención, para que no prolifere la Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Bien, esperemos a la semana que viene a ver qué pasa. Hasta la semana pasada no había casos, pero como vos decís, este calor hace que el mosquito se active. De hecho, ayer me mandaron una foto de Federal de un mosquito Aedes aegypti. Me dice, mirá, pleno invierno y hay una Aedes. Yo también he visto acá en Paraná Aedes volando, ¿sí? Porque vos con estas temperaturas a veces los podés encontrar en criaderos, o sea, en lugares que te quedan, por ejemplo, una cubierta que te quedó abajo de un árbol. En la sombra, ahí podés encontrar larvas del mosquito. Pero mosquito volando cuando hace mucho frío es medio difícil verlo. Este calorcito los activa. Además, anoche acá en pleno centro había mosquitos, por ejemplo. Tuve que echar un insecticida porque justamente entraron mosquitos. O sea, me sorprendió en esta época del año, por ahí no es tan común. Sí, si vas por la costanera vas a ver mucho mosquito y es porque también el ciclo ahí es, digamos, tienen el agua y tienen todo, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración. Costanera no tengo Aedes aegypti porque si no empieza, viste, la locura. Ahí tenemos el mosquito común, pero bueno, es molesto. Si salís a caminar y salís de mangas cortas, te van a venir y te van a... Sí. Y por ahí cuando vemos mosquitos, lo primero que pedimos todos a la mayoría es que la municipalidad en este caso fumiguen, maten todo, no quiero ver más mosquitos. Pero el tema es ese, ¿no? Que no solamente muere el mosquito, me imagino, sino que con la fumigación quizás mueren otros insectos o lo que sea que por ahí pueden controlar ese mosquito.
Sí, así es, mueren también controladores naturales, por eso nosotros desde que hace un año empezamos como a ajustar estas campañas de control. De hecho, el lunes tuvimos una reunión de equipo porque ya la tendríamos que haber cortado, ¿sí? En julio normalmente se corta lo que es mosquito común, ¿sí? El mosquito común, el que está en la costanera. Nosotros en julio eso lo cortamos, pero no pudimos porque vos seguís teniendo mosquitos. Entonces sí, seguimos haciendo controles, pero bueno, se trabaja una forma muy integral, ¿sí? Ahora se está usando un producto que es muy bueno porque tiene, o sea, además de la acción inmediata de insecticida que te mata el mosquito que está volando, tiene una sustancia que cuando queda en el agua actúa como modulador larvario. O sea, las larvas no se terminan de desarrollar y eso hace que después no tenga mosquitos a futuro. O sea que nosotros con el tema del cambio climático tenemos que de alguna forma acostumbrarnos a esto, ¿no? Ya no va a haber esos fríos intensos o semanas enteras con frío, sino que es frío, después calor. Yo lo que creo que tenemos que ir, así como decir, no acostumbrarnos, sino amoldarnos y empezar a tomar las medidas o los recaudos necesarios para que eso no nos afecte. ¿Qué sería un recaudo necesario? Empezar a ponerte la mosquitera, o sea, para lo que es insecto, colocarte la mosquitera en los domicilios. Como había antes, o sea, antes en la casa de... Antes era más por la mosca. Por las moscas, Sí. era porque yo me acuerdo en las casas de campo era muy común ver la tela mosquitera. Sí. Ahora es por el mosquito, ¿viste? Bueno, también en el campo por el mosquito, porque en zona rural siempre vas a tener mosquitos, ¿sí? Pero por eso, ¿viste? Estamos muy mal acostumbrados a decir, como dijiste vos hoy, veo un mosquito y lo primero que pido es que fumiguen. Hay otras medidas, porque también hay que ser conscientes que el fumigar es un insecticida lo que estoy echando, es un veneno, Claro, si bien son, sí. o sea, son aptos para utilizar, o sea, están habilitados por el ANMAT para poder usarlos en lo que es que no repercutan la salud de las personas, pero estás usando un insecticida. O sea, Y a veces lo llamativo es esto, ¿no? Que nos quejamos del tema de las fumigaciones en los campos y no en el insecticida que ponemos en la casa, que debe ser con características diferentes, pero más o menos lo mismo. Y no crea que es tan diferente, porque cuando vos lo usás, o sea, todo va en la frecuencia de uso y en la cantidad. Muchas veces vos decís, veo un bichito volando en mi casa y agarro el frasco de insecticida. ¿Y qué hago? Lo vacío al frasco. Claro. No es necesario. Si vos simplemente colocando... Porque o sea, uno es como que pone con rabia, dice, bueno, muera mosquito. hasta que se muere el mosquito. Bueno, eso simplemente actúa por contacto. Entonces vos simplemente con pulsar 5 a 10 segundos según el tamaño de la habitación, eso te queda una nube y eso es lo que afecta al insecto. Entonces no es necesario vaciar un frasco. Si vos estás todos los días vaciando un frasco, te estás exponiendo frecuentemente a ese insecticida, pudiendo después tener trastornos en la salud. Claro, y es interesante ver esto, y con esto ya vamos a cerrar porque ya se nos va el programa de las manos, es que quizás uno ve pasar por la ciudad, ¿no? Una fumigadora, esto que se llama mosquito comúnmente, y se horroriza por ahí. Y quizás voy al supermercado y junto el puré de tomate, el fideo, las galletitas, con el insecticida. Una botellita de insecticida, que creo que muchos lo hacemos, en mi caso lo hago a veces. Sí, por ahí ya te digo, recordar eso, el uso en el domicilio. Yo tengo mucha gente que por ahí vamos por el tema de alacrán y dice, no, yo he hecho, no voy a decir la marca del producto, pero bueno, en el balde de agua y baldeo todos los días baldeo con eso. No está bien, porque estás haciendo todos los días, estás echando un insecticida que primero no te va a matar los alacranes y segundo te estás intoxicando. Silvina Saavedra seguiría hablando más porque son temas muy interesantes. Muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así pasaba Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Paraná. Ya estamos en el final del programa, pero tenemos más información, más noticias porque las estafas